Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Abogados Online, aquí desde Facebook, desde YouTube. Hoy vamos a hablar de estafas. Les recuerdo, antes de empezar con el tema de hoy, que pueden contactarse con todos los abogados de esta página, simplemente buscando el número de WhatsApp que aparece en el video. Y bueno, van a poder tener un contacto directo con el profesional que más les interese. Hoy vamos a hablar con la doctora Antonella Travesaro, especialista en Derecho Penal. ¿Qué tal, Antonella? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, vamos a definir primeramente la estafa tal como la reconoce y condena la ley y saber cuáles son las más comunes para estar prevenidos a esto que lamentablemente vivimos día a día y que a la vez van evolucionando, mutando, adaptándose a cada época, captando incautos, a veces en muchos casos gente de avanzada edad que caen en la trampa. Bueno, el Código Penal habla de estafas y otras defraudaciones en el artículo 172 y siguientes. Podemos decir que la defraudación es el género y la estafa es una especie de defraudación dentro de ese género. El artículo 172 regula lo que es la figura básica de estafa y prevé una pena que va de 1 mes a 6 años de prisión. Es decir, que es un delito esencialmente, en principio, escarcelable, si bien hay que evaluar siempre cada caso concreto. Básicamente, para que se dé la estafa se tienen que dar 4 elementos. En primer lugar, tiene que haber una conducta engañosa, también llamada maquinación o ardid. En segundo lugar, tiene que haber una persona que caiga en error como consecuencia de esa conducta engañosa. En tercer lugar, a consecuencia del error se tiene que dar una disposición patrimonial. Y en cuarto lugar, a través de esa disposición patrimonial tiene que haber un perjuicio económico por parte de esa persona engañada o de un tercero. Vamos a ir viendo brevemente cada uno de estos elementos para poder entender cuándo vamos a estar en presencia de una estafa. Podríamos clasificar las estafas de alguna manera según su modalidad. A ver. Vamos a tener 2 modalidades comisivas de la estafa. Es el ardid y el engaño, en primer lugar. El engaño podemos definirlo como una simulación que induce a error a una persona, que se puede definir como una simple mentira. En cambio, el ardid es una conducta más compleja que implica cierta habilidad para inducir. Acá necesitamos una maquinación, un artificio que generalmente lleva a un despliegue o a la actuación, toda la actuación de una trama mendaz. Como consecuencia de esta conducta engañosa, la estafa requiere que a resultas de ese engaño la víctima caiga en error y practique un acto de disposición patrimonial. Este acto de disposición patrimonial se puede definir como una acción positiva u omisiva que produce en forma directa e inmediata una disminución del patrimonio. Concretamente, va a haber disposición cuando la persona entrega algo, un bien, una cosa. Y como elemento esencial, tiene que haber un perjuicio para el patrimonio de la víctima o de esta persona engañada. Este es el elemento esencial de la estafa, porque la estafa es un delito que protege el patrimonio. El bien jurídico tutelado en este tipo de delito es el patrimonio. Entonces, acá lo que tiene que haber es un perjuicio concreto y económico por parte de la víctima. No se mira al autor de la estafa viendo si él incrementó o no su patrimonio con este delito, sino que lo que se mira es la víctima, que la víctima efectivamente haya tenido en forma real, concreta y verificable un perjuicio en su patrimonio. En el artículo 173 se regulan distintas modalidades de comisión de la estafa, como puede ser, por ejemplo, el que abusa o el que defrauda utilizando una firma en blanco o suscribiendo un documento con engaño, o el que vende como propios o grava bienes ajenos, que es lo que se llama estelionato, o también, por ejemplo, el que bajo promesa de remunerar a un juez o a un empleado público defrauda. Y en el año 2004 y 2008 se introdujeron en este artículo 173 los incisos 15 y 16 que regula lo que es la estafa cometidas con tarjetas de crédito, débito y manipulación informática o electrónica. Concretamente, en este sentido, es la defraudación mediante una tarjeta de crédito o débito que ha sido, por ejemplo, adulterada, robada, hurtada o falsificada. Bueno, realmente asusta el abanico interminable que existe de modalidades de estafas, que cada vez nos vamos enterando de nuevas, se van modernizando. Pero hay otra clasificación además, según el derecho penal. Vamos a ver cuáles son las estafas agravadas y también vamos a ver cuáles son las estafas menores y cuáles son sus correspondientes penas. Bueno, el artículo 174 regula lo que son las estafas agravadas. Acá el mínimo de la pena ya no es 1 mes como es en la estafa común, sino que el mínimo se eleva a 2 años, la pena va de 2 a 6 años, y son delitos, por ejemplo, estafas cometidas contra la administración pública, o cuando el abuso se comete contra un menor de edad o un incapaz, o en el caso, por ejemplo, de un empresario o constructor,
que en una obra defraudan, por ejemplo, con los materiales, poniendo en peligro la vida de las personas. Y por último, el artículo 175 trae supuestos menores de estafa, que acá ya no hay pena de prisión, sino que hay una pena de multa que va de 1.000 a 15.000 pesos. Es, por ejemplo, el supuesto de quien se apropie de una cosa ajena en cuya tenencia hubiera entrado por un error o caso fortuito. Bueno, veamos las tan conocidas y recurrentes estafas telefónicas. Este año 2020, debido a la pandemia y al confinamiento que nos ha tenido todos una situación totalmente excepcional, se han incrementado notoriamente lo que son las estafas telefónicas en diversas modalidades, tanto en la modalidad, por ejemplo, de secuestros virtuales, o en el cambio de moneda de curso legal, o hacerse pasar por personal de una entidad financiera o de un banco, o hacerse pasar por un familiar o por una persona cercana. Es lo que comúnmente se conoce como el cuento del tío, ¿no? Y donde acá las víctimas son generalmente personas de edad, personas mayores de edad. Bueno, con distintas excusas se engañan a las víctimas, diciendo, por ejemplo, que el curso de la moneda legal se ha devaluado, entonces lo tienen que cambiar, o con la modalidad de decir que tienen a un familiar secuestrado y se pide un rescate, es decir, se hacen hacer transferencias por home banking, por cajero automático, o la entrega en dinero en efectivo, o la entrega de joyas o cualquier otro elemento de valor. Insisto, esto se da generalmente y se dio muchos de los casos con personas de edad avanzada. Por eso, frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación ha dado una serie de recomendaciones dirigidas a la población en general para tratar de evitar caer en este tipo de delitos. Bueno, esto es algo muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que informarse sobre esto. Vamos a mostrar un cuadro el cual vas a describir y al cual hay que prestarle mucha atención. No dar datos personales, familiares, ni brindar datos bancarios. No acceder a ser guiado por teléfono para el uso de cajeros automáticos. No entregar dinero a cualquier persona que manifieste que la moneda legal en curso saldrá de circulación y debe ser sustituida. Cortar la comunicación y dar aviso al 911. Alertar a familiares que se recibió este tipo de llamadas y realizar la denuncia correspondiente. Respecto a la denuncia, nosotros tenemos en Rosario los centros territoriales de denuncia, que funcionan uno en cada distrito, en el norte, sur, suroeste y noroeste. Y también tenemos un centro territorial de denuncia en calle Mendoza 3538 y en la Fiscalía de Montevideo 1968, que acá funcionan las Fiscalías de Salida Alternativa y la de Homicidios Culposos. Este año por la pandemia hay que sacar turno previo por mail o por teléfono para poder realizar esta denuncia. Incluso la Fiscalía inhabilitó un canal dentro de la página, la posibilidad de hacer la denuncia online. Y obviamente esta denuncia la puede hacer la víctima sin necesidad de abogado, obviamente, o si no también contando siempre con el asesoramiento o la asistencia técnica de un profesional. Bueno, vamos a hablar sobre algo que está circulando mucho actualmente, como es el telar de la abundancia, mandala, tiene diversos nombres. Tenemos un video interesante además que lo explica y que sirve mucho para prevenir a la gente. Se ha dado un nuevo boom de estafa piramidal, que en realidad esto surge en el año 2019, pero este año se estuvieron dando las consecuencias de lo que se conoce como el telar de la abundancia o mandala de la abundancia o telar de los sueños. Esta es una maniobra donde la mayor parte de las víctimas son mujeres, porque esto circula como un empoderamiento feminista, feminismo o energía, flores, cumplimiento de sueños. Acá concretamente, básicamente, esto se trata de un mecanismo mediante el cual se invita al público a colocar un dinero, que en algunos casos incluso es en dólares y en sumas elevadas en dólares, con la promesa tentadora, más en una situación de crisis económica como la que estamos, de conseguir retribuciones exorbitantes. Se promete incluso, por ejemplo, hasta multiplicar por 8 la inversión inicial, que no se llama inversión, sino que ellos la llaman regalo para cumplir sueños. Ese dinero que ingresa al telar o al sistema, lo cierto es que no produce ninguna ganancia y para que se pueda cumplir esa promesa inicial es necesario que se vayan introduciendo más personas, es decir, al ampliarse la creación de los grupos, siempre estamos a la expectativa de que se vayan sumando personas. Si esas personas no se suman, esto obviamente genera que la cadena se rompa y ahí es donde se produce la posibilidad de pérdidas. Debemos tener en cuenta que toda captación de dinero necesita tener una regulación de la autoridad competente, que es el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que es la PROCELAC, ha dado reiteradas recomendaciones para evitar que las personas sean víctimas de este tipo de delitos. Incluso se alertó que esto no solamente da lugar a estafas, sino que pueden ser delitos más graves, como es el lavado de dinero, lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada. Esto está regulado en los artículos 303 y 310 del Código Penal, con penas mucho más severas
que las que estuvimos viendo respecto a la estafa. En este caso, y por ser delitos federales, estas denuncias deben realizarse en la Fiscalía Federal, que en Rosario las tenemos en calle Entre Ríos 768, y me gustaría compartir con vos, Claudio, y con toda la audiencia, un video institucional de la Procelac, en donde se dan las recomendaciones y las alertas para evitar que las personas caigan en este tipo de delitos. Muy bien, vamos a ver el video. Flor de la abundancia, el engaño detrás de la promesa. A través de las redes sociales y de grupos de WhatsApp circula una nueva forma de engaño llamada Flor de la abundancia. Consiste en una propuesta de inversión que promete una ganancia del 700% sin esfuerzo. ¿Cómo funciona la Flor de la abundancia? El grupo está compuesto por los 4 elementos: agua, tierra, aire, fuego. En el centro de la flor está el agua, que es una persona que para iniciar el grupo invita a 2 personas, los elementos tierra. Los elementos tierra invitan a 2 personas cada uno, los elementos aire. Y a su vez, estos 4 elementos aire también invitan a 2 personas cada uno, los elementos fuego, que son quienes completan la flor. Los elementos fuego son quienes hacen la inversión inicial, que recibe el agua. Una vez que el agua recibe todo el dinero, sale del sistema. Los elementos tierra pasan a ser agua y forman así una nueva flor cada uno. Los demás elementos suben en la estructura, pasando a ser tierra y aire de las nuevas flores, debiendo conseguir nuevos miembros para que el ciclo continúe. También se conoce a esta forma de engaño como telar de la abundancia, sistema del mandala, rueda de la amistad o célula de gratitud. La ganancia obtenida depende exclusivamente de la participación de nuevos miembros. A medida que se van creando nuevos grupos, se van necesitando cada vez más personas para completarlos, lo que aumenta las posibilidades de que el mecanismo se quiebre y se produzcan pérdidas de dinero. Consejos de la Procelac. La captación pública de dinero para su colocación en inversiones es una actividad que en nuestro país requiere autorización de las autoridades competentes, como el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, quienes controlan el funcionamiento de las entidades a efectos de proteger contra fraudes y abusos. Antes de hacer una inversión, es conveniente conocer su funcionamiento, sus condiciones y sus riesgos, así como también obtener información acerca de la seriedad y solidez de quien la administra. En caso de ser víctima de una estafa, podés concurrir a la fiscalía más cercana a tu domicilio. Encontrá las fiscalías en www.mpf.gov.ar. Bueno, todo esto sirve para que la gente esté alerta y no vamos a dejar de dar esta información realmente cada vez que sea necesario. Vamos a dar un consejo final, Antonella, algo para dejarles a la gente que nos está viendo. Bueno, como consejo final, yo lo que puedo decir, obviamente siguiendo las recomendaciones que da la Fiscalía, es hacer la denuncia. Como digo, la denuncia, si bien la pueden hacer solos, siempre es conveniente contar con el asesoramiento de un abogado, porque muchas veces la denuncia se hace y si no se continúa, si no se impulsa, queda ahí en un cajón y no avanza. Siempre es bueno tener un abogado que esté ahí detrás, sobre todo si sabemos quién es el autor de este tipo de delitos, para poder continuar la causa y que no muera en un cajón sin investigarse. Bueno, muchas gracias, Antonella. Bueno, gracias, Claudia. Espero que haya servido esta charla y nos vemos en el próximo video. Les recuerdo a todos aquellos que están viendo el video para contactarse con la doctora Travesaro. Aquí al lado mío aparecen todos los datos. Pueden enviarle un WhatsApp para establecer un primer contacto, una primera consulta y empezar a denunciar este tipo de cosas que realmente hay que denunciarlas para que de alguna manera las podamos ir combatiendo.
A todos aquellos que nos siguen habitualmente por YouTube, les recuerdo que pueden suscribirse, activar la campanita que les va a avisar de próximos videos, poner me gusta, comentarios, todo lo que ustedes puedan sumar realmente nos va a ayudar para que esto se vea cada vez más y llegar a más cantidad de gente. Muchas gracias y hasta la próxima.